Buenas noches desde Bonn. Hoy Televisión Española ha venido hasta aquí, hasta esta capital federal alemana, para contarles en directo el desarrollo de una jornada que ha terminado por ser una jornada histórica. Las elecciones han terminado con la era Kohl, que se retira de la política y abandona la jefatura de su partido, de la CDU. El nuevo canciller alemán será el socialdemócrata Gerhard Schröder. Hasta ahora lo que tenemos son cifras de sondeos encargados por las principales cadenas de televisión alemanas. Cifras que parecen incontestables, porque a las 7 de la tarde, una hora después de que cerraran los colegios electorales y de que Televisión Española les avanzara esos resultados de los sondeos, los dos líderes, Gerhard Schröder y Helmut Kohl, aparecían en público, el uno para celebrar su victoria con euforia y recordar los principales puntos de su programa electoral, que ahora será un programa de gobierno. El otro, Helmut Kohl, para despedirse de los suyos y anunciar ese abandono de la política. Vamos a recapitular, vamos a saber en este punto, a esta hora, cuáles son los datos. Los datos, repetimos, de sondeos desarrollados, hechos a pie de urna. José María Siles, corresponsal de Televisión Española en Alemania. Las cifras de esos sondeos van todas en la misma dirección y coinciden, más o menos, décima arriba, décima abajo, en el mismo porcentaje de diferencia. Son incontestables, Alfredo. Buenas noches. Pues sí, la última encuesta la ha sacado a la luz la ZDF, la segunda cadena de la televisión pública alemana, y coinciden que Gerhard Schröder será el próximo canciller federal de Alemania con el 41,1% de los votos. 6 puntos por debajo estaría Helmut Kohl, la CDU de Helmut Kohl, con el 35,1%. Eso traducido en escaños, si coinciden los datos oficiales a lo largo de la noche con los datos de las encuestas, serían 286 escaños para el SPD y 244 para la CDU. Es decir, que el SPD tendrá que gobernar en coalición, en este caso coalición con los verdes, que sacan 47 escaños, el 6,7% de todos los votos. En total, la mayoría absoluta, rojiverde, ecologistas y socialdemócratas, sería de 333 escaños. Datos oficiales, José María, van a tardar todavía porque el recuento en Alemania, hay que explicar que aquí cada elector tiene derecho a 2 votos, podríamos decir. Podemos decir, y es cierto, todo elector tiene derecho a 2 votos. El primero es el voto al candidato local, que naturalmente es un candidato del partido, de un partido, y el segundo voto es el voto a una lista cerrada a nivel nacional del partido. Es una mezcla, un sistema de sufragio universal directo a una vuelta, más un sistema proporcional a nivel federal. Por lo tanto, hasta que no se sepan los resultados de los 328 distritos electorales de la República Federal de Alemania, no podremos saber el reparto exacto en porcentajes y en escaños. Por lo tanto, las mayorías absolutas podrían variar. Hay 656 escaños más algunos escaños suplementarios en función de repartos proporcionales con fórmulas matemáticas un poco complicadas, pero actualmente tenemos unos datos aproximativos, muy pequeños, pero que quizás valen como indicación. SPD, de 10% aproximadamente de los votos escrutados hasta el momento, el SPD consigue 17 escaños directos de el primer voto que tienen los electores, y 12 la CDU de Helmut Kohl. Estamos aquí, gracias José María, estamos aquí, decimos, sobre todo para analizar, a partir de esos datos, para analizar qué Alemania viene ahora, qué importancia tiene para nosotros, para el resto de los europeos, también para los españoles, por supuesto, este cambio de liderazgo en la principal potencia europea. Nos acompaña, aquí a mi derecha, el profesor Ignacio Sotelo, profesor de la Universidad Libre de Berlín. Profesor Sotelo, buenas noches. Buenas noches. Nos preguntábamos hace unos minutos en el telediario si después de estas elecciones, visto este cambio de liderazgo, este final de la era Kohl, nos encontramos ante una Alemania más europea o frente a una Europa más alemana. No, nos encontramos con una Alemania que sigue siendo igualmente europea. En la campaña no ha jugado ningún papel la cuestión europea, y los dos candidatos, tanto Kohl, que es uno de los grandes artífices del proceso ulterior de la unificación europea, y le debemos en gran parte también, gracias a su empuje, lo que ha significado el euro, y el candidato Schröder, que será un europeísta convencido como fue Kohl. En este punto no hay ningún cambio, para suerte de todos los europeos, y yo creo también para suerte de todos los alemanes, que saben perfectamente que solo Alemania integrada en Europa tiene futuro y nunca una Europa germanizada. Gracias, profesor Sotelo. Luego seguiremos conversando con ustedes. Nos acompaña también a mi izquierda Walter Bernecker, que es profesor de la Universidad de Nuremberg. Profesor Bernecker, buenas noches. Buenas noches. Decíamos esta mañana que los alemanes quizá tenían más ganas de un cambio de rostro que de un cambio profundo
de política. ¿La victoria de Schröder es una victoria del centro? Por lo menos eso es lo que él afirma. Él dice muy claramente que es una victoria del centro, pero hay que decir también que habrá una... Es una victoria del centro, nos decía el profesor Bernecker. Estamos en conexión también con la primera cadena de televisión española. Seguimos en directo el resultado de las elecciones en Alemania. Schröder será el próximo canciller en este país, un cambio de liderazgo que hace un momento uno de nuestros invitados, el profesor Sotelo, nos comentaba, no va a suponer un cambio en la política europea, la política europeísta de este país, principal potencia de la Unión, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de unos meses, a partir de enero, Alemania asumirá el liderazgo de la Unión. Le tocará el turno de presidencia. Seguimos, por tanto, en la 2 de Televisión Española. Despedimos esta conexión. Seguimos analizando con el profesor Bernecker, perdone que le haya interrumpido, no pasa nada, el sentido de la elección de este domingo. El hecho de que Schröder se haya presentado a los alemanes con un programa muy decente, un programa que propone, por ejemplo, rebaja de impuestos, una reforma fiscal importante y cambios también en lo que es el mercado laboral. Sí. ¿Es un programa típicamente socialdemócrata o ha sido producto, como en el caso británico, como en el caso de Tony Blair, de una evolución hacia el centro? El problema del SPD está en que hay cierta diferencia entre lo que es el partido, la base del partido, que podríamos decir que la dirige y la controla el presidente del partido, el señor Lafontaine, y el candidato a canciller, que es el señor Schröder, que es mucho más de centro que la base del partido. Schröder sabía perfectamente que tiene que centrarse, que era la única posibilidad que tenía el SPD para ganar las elecciones. Lo sabemos por todas las encuestas, lo sabemos por los resultados preliminares. Si Lafontaine hubiera sido el candidato a canciller, el SPD seguro que no hubiera ganado estas elecciones. Por lo tanto, vemos un partido que tiene que centrarse indudablemente, que se ha centrado ya, que se centrará más con este candidato, pero que en el futuro probablemente tendrá ciertos problemas entre lo que es la base del partido y lo que será la política del canciller. Y la política del canciller, que él necesita el apoyo de la industria, necesita el apoyo de la economía y en muchos sentidos aquí habrá que hacer una política que contradice en cierta manera los postulados clásicos de lo que es la socialdemocracia alemana. Por lo tanto, creo que no es muy aventurado decir que probablemente habrá ciertos problemas entre la base del SPD y el partido mismo, el liderazgo del partido, el canciller Schröder, tanto más cuanto que será necesaria una coalición, probablemente con los verdes, según los resultados que tenemos actualmente, y ellos, como sabemos, sí tienen un programa bastante diferente, por lo tanto, creo que habrá ciertos problemas en el futuro. Luego analizaremos, profesor, esa coalición, ese nuevo experimento alemán, una coalición hasta ahora no ensayada en este país. Vamos a recorrer en unos minutos las sedes de los partidos aquí en Bonn. Primero en el SPD. La victoria se convertía en una fiesta a partir de las 6 cuando llegaban los primeros resultados de esos sondeos difundidos por las televisiones alemanas. En la sede de los socialdemócratas está Ana Torrico. Ana, buenas noches. Saludos, buenas noches. Alemania necesita un nuevo canciller, estamos preparados. Ese era el lema del SPD y desde luego que ha funcionado. Los socialdemócratas han ganado y por una mayor ventaja de la que en un principio se les daba. Nada más conocerse los resultados, Schröder hacía un resumen de lo que van a ser los ejes de su política de gobierno: estabilidad económica y social, mejora de nivel de vida de los Estados federados del Este y sobre todo lucha contra el paro. También palabras de agradecimiento para el presidente Oskar Lafontaine. La cuestión ahora es saber con quién gobernará. Nos acaban de confirmar que mañana el SPD mantendrá una reunión y será entonces mañana cuando decida con quién gobernará. Lo más probable, todo es apuntamiento aquí en la sede del SPD, continúan los periodistas y se prevé que la fiesta prosiga fuera en una carpa. Es todo desde la sede del SPD de momento. Gracias, Ana, desde la sede del SPD. Nos vamos ahora a la sede de la CDU. Hace unos minutos veíamos en la segunda edición del Telediario cómo esa sede se iba vaciando poco a poco de los militantes del partido, de los simpatizantes que habían recibido con una enorme decepción los resultados de las encuestas. Allí sigue Pilar Requena. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, porque como muy bien has dicho, la sede se ha ido vaciando poco a poco de simpatizantes cristianodemócratas. La noche electoral está siendo más corta de lo previsto en esta sede ante la claridad de los resultados.
A las 7 de la tarde aparecía el canciller Kohl, que en su rostro reflejaba también la desolación y tristeza que se ha vivido en esta sede cristianodemócrata. El canciller alemán, con lágrimas en los ojos y emocionado, decía que reconocía su derrota, felicitaba a su rival y anunciaba que se iba, que se marchaba, que abandonaba la política, que así se lo iba a decir a su partido mañana en una reunión de la dirección del partido. Ahora vienen las horas del análisis, ahora viene el porqué de esta derrota, pero todo indica, todos los resultados, primeros resultados que se conocen, que la derrota viene del este, como muy bien se temía, como muy bien se había advertido. El voto de la protesta, de la frustración del este de Alemania, de la antigua República Democrática, ha podido ser el factor fundamental que ha llevado a la derrota a Helmut Kohl. Ironías de la historia reciente de Alemania, el canciller que pasará a los libros de historia como el canciller de la reunificación, pasará también a esos mismos libros como el canciller que cayó víctima de las consecuencias de esa reunificación. De momento esto es todo desde la sede cristianodemócrata, que como hemos dicho al principio se va vaciando poco a poco de simpatizantes. Gracias, Pilar Requena. A las 7 de la tarde asistíamos a la despedida de Kohl, un discurso emotivo en el que el canciller reconocía por una parte su derrota, la victoria de Gerhard Schröder, felicitaba a los socialdemócratas y anunciaba en un gesto de sinceridad política, un gesto ejemplar, su abandono de la política, su abandono de la jefatura de la CDU. Mañana ese partido, la dirección de su partido, analizará esos resultados. Vamos a repasar algunos de los momentos más importantes de ese discurso de Kohl esta tarde aquí en Bonn. Los socialdemócratas han ganado las elecciones. El electorado ha decidido muy claramente, y tal como parece, se ha decidido también en favor de una coalición entre rojos y verdes, y además tengo que aceptar claramente que es un éxito personal del primer ministro Schröder. Le deseo, cuando asuma el cargo, mucho tino al gobernar nuestro país. Lo segundo que quiero agregar es que asumo claramente la responsabilidad por mi parte. Fui el candidato a jefe de gobierno en estas elecciones. Todos ustedes me han apoyado. Ya he expresado mi agradecimiento y claramente también asumo la responsabilidad por la derrota. En cuanto a esta derrota, no cabe ni discutir sobre ella, y desde luego ello también tiene consecuencias para mi persona. Esto lo hablaremos mañana en la ejecutiva de mi partido, y comunicaré a la ejecutiva que en el Congreso del partido que se va a celebrar pronto prescinda de mi persona como presidente del partido. A esa misma hora, mientras Kohl se despedía, Schröder celebraba su victoria con los suyos. El candidato del SPD, el que será el nuevo canciller alemán, recordaba cuáles son los puntos principales de su programa. Prometía estabilidad política, estabilidad económica y estabilidad en las relaciones internacionales de Alemania. Los electores alemanes han un cambio generacional. La campaña electoral ha sido una campaña polarizada, con la que se intentó dividir a nuestro país en dos. En la campaña he dicho ya que es tarea de un nuevo gobierno y de un canciller socialdemócrata unir al pueblo y superar la división interna del país. Me refiero principalmente, y me dirijo especialmente al decirlo, a nuestros conciudadanos del Este. Se trata de añadir a la unión del Estado alemán el sentimiento de unidad de nuestros ciudadanos. Estoy en favor de la estabilidad económica y el desarrollo, por la seguridad interior y especialmente por la continuidad en política internacional. Pero mi meta principal es la lucha contra el terrible problema del paro. Era el discurso del vencedor de Schröder, el nuevo canciller alemán, el que será nuevo dirigente de este país, de la primera potencia de la Unión Europea. Seguimos conversando con el profesor Sotelo. Queremos saber, profesor, su impresión. ¿Qué ha encontrado usted de nuevo en esta Alemania que se dibuja después del voto de este domingo? Bueno, en estas elecciones las novedades han sido muchas. La primera es que por primera vez en la República Federal de Alemania
hay un cambio de gobierno por sistema electoral, no por cambio de las coaliciones. La segunda es que la distancia entre el CDU y el SPD ha sido mucho mayor que la que esperaban incluso los partidos, y eso va a tener significaciones políticas importantes, porque en el fondo yo creo que los partidos, tanto el CDU como el SPD, estaban preparados para una gran coalición. He subrayado una cosa que me ha parecido muy interesante. Henkel, que es el presidente de la Asociación de la Industria Alemana, como pueden imaginarse, una asociación muy potente, hasta antes de ayer era enemigo consumado de la gran coalición, y esta noche, viendo los resultados, ha propuesto la gran coalición. Por lo tanto, esos resultados llevan a que sea muy difícil una gran coalición, pero la política iba por ese camino. El tercer elemento que quiero subrayar es que el bipartidismo no se consolida, sino lo contrario. Los pequeños partidos han salido los tres, cosa que nadie esperaba. Dudábamos si podía salir el FDP, aunque estaba claro que iba a salir el FDP, pero nadie pensaba que el PDS iba a salir sacando el 5%, 5,2% tienen actualmente, que por lo tanto se consolidan tres pequeños partidos. Y que yo creo que esto cambia mucho el sistema de partidos políticos en Alemania, y que la tendencia que teníamos en los últimos años hacia el bipartidismo, pues efectivamente no se consolida. Y un cuarto elemento, que es un día histórico en Alemania, es el fin de la era Kohl, es el fin del periodo del canciller Kohl, y un personaje de la altura del señor Kohl ha sido impresionante la forma que ha tenido de despedirse de la política. Los grandes políticos no solo son aquellos que son capaces de llegar al poder, de mantenerse en el poder, sino de marcharse con dignidad del poder. Y esto ha demostrado que Kohl es un gran estadista y un gran político. Ha sido desde luego un gesto ejemplar. Profesor Bernecker, ¿se ha confirmado la sospecha que había antes de las elecciones de que Kohl seguramente perdería esta convocatoria electoral por el voto en el este? Me parece que en este momento es un poco difícil todavía dar una respuesta definitiva a esta pregunta, pero es muy probable que así sea, porque el porcentaje muy elevado de los electores que han dado su voto al PDS es un porcentaje exclusivamente del este. Eso significa que entra el partido de lo que antes fueron los comunistas. Ese partido indudablemente ha restado votos a los otros partidos, a los grandes partidos, y no es un número insignificante, sino que es muy importante. Esto creo que tiene consecuencias para la política que hay que seguir. Como ya dijo la comentarista antes, según parece, el partido CDU, que ha invertido muchos millones en Alemania del Este, no ha conseguido atraer los votos de la mayoría de la población del Este. Es decir, aquí parece que en los últimos años, en los últimos casi 10 años ahora, después de la reunificación alemana, ha habido un déficit de integración política, y tendremos que contar con este partido, con el partido PDS, por bastante tiempo. Es un partido muy fuerte, un partido a nivel local y regional muy fuerte, y exclusivamente concentrado en el este de Alemania. Gracias, profesor Bernecker. Ya sabemos que el nuevo canciller será el Gerhard Schröder, el socialdemócrata Schröder. Vamos a presentarles ahora en unos minutos la biografía de este líder político pragmático que, llevando al SPD hacia el centro, ha conseguido terminar con la era Kohl. Gerhard Schröder ha tenido siempre una ambición: ser canciller. Y la imagen de la Cancillería lo ha acompañado toda su vida. Schröder nace hace 54 años en el norte de Alemania, en el seno de una familia protestante. De origen humilde, Schröder suele contar en sus mítines las dificultades que tuvo su madre, viuda con 6 hijos, para que él estudiara. De ella aprenderá el pequeño Gerhard los principios básicos de su credo socialdemócrata. Schröder empieza a dirigir la Juventudes Socialdemócratas desde el marxismo, hace 20 años, pero las contingencias de la lucha por el poder le hacen cambiarse pronto de campo y acercarse al ala derecha de su partido, donde pronto es conocido como compañero de los patronos. Acostumbrado a aprovechar las oportunidades para subir escalones, Schröder es acusado de oportunismo dentro y fuera del SPD. Hasta el día de su nominación oficial como candidato a la Cancillería, antes del verano, las bases y la nomenclatura le daban la espalda. Desde la izquierda del partido, Oskar Lafontaine lo ha considerado siempre su rival, aunque Schröder se haya aliado con él en los momentos decisivos.
Su gestión al frente del gobierno regional arroja un saldo negativo, pero Gerhard Schröder es popular y querido entre los suyos. Los alemanes lo consideran moderado y dialogante, pero no acaban de creerse que pudiera llegar a cumplir lo poco que ha prometido en una campaña a la americana en la que lo importante era el envoltorio. 3 mujeres no pueden equivocarse, dicen sus rivales políticos. Casado por 4ª vez en 1997 con una periodista, Doris Kopf, 20 años menor que él, su vida privada ha sido utilizada por la CDU para calificarlo como el canciller que Alemania no necesita. Gerhard Schröder ha recorrido Alemania entera anunciando el cambio desde el llamado Nuevo Centro, utilizando hábilmente el gancho mediático, sobre todo la televisión, y su apuesta por el futuro y la modernidad. Lo que más le gusta a Gerhard Schröder es que lo llamen el Tony Blair alemán. Vamos a hacer en este punto una pausa y luego seguimos con el análisis de los resultados de estas elecciones alemanas que han dado un giro histórico en este país. Nuevo Nissan Micra Diesel. Potente. De bajo consumo. Desde 1.397.000 pesetas. Tan perfecto que corre sin gasolina. Hay un tren en el mundo que alcanza 300 kilómetros hora, que recorre 471 kilómetros en 2 horas y cuarto. Hay un tren que no corre, vuela, y no es japonés. AVE, uno de los mejores trenes del mundo. El sistema Fusilogic de la nueva lavadora Ecolavamat de AEG hace lo más difícil, ponértelo fácil. AEG, consecuentes con nuestro tiempo. Mayoral hace amigos. El mueble te da ideas muy prácticas y este mes te regala la segunda entrega de nuevas recetas de cocina práctica en fichas lavables. El mueble, ideas prácticas. Bienvenido al mundo donde tus sueños juegan a hacerse realidad. Si todavía persigues un sueño, consíguelo. Loterías y apuestas del Estado. Que la suerte te acompañe. Hola, mami. Hijo, desde que has venido de estudiar fuera eres una joya. Haces la compra, arreglas tu habitación, pero te sigues manchando igual. A ver cómo quitamos esto. Eso está chupado. Con Ariel líquido. Por si acaso, prepara el quitamanchas y el detergente en polvo. Como siempre. Olvídate de eso. Mira, se pone un poquito aquí y a la lavadora. ¿Y esta bolita? Esto es solo para las manchas difíciles. Le das un poquito y lo que queda adentro. Sobre una mancha que un detergente en polvo no pudo quitar, ponemos otra nueva. A continuación, Ariel líquido, que al ser líquido, penetra hasta el fondo, quitando la nueva mancha y la que dejó el otro
detergente, dando una blancura brillante. Lo veo y no lo creo. ¿Era así de blanca antes? Incluso el cuello, si solo le falta salir planchado. Oye, ¿tienes algo para las patas de gallo? Nuevo Ariel líquido, más blanco no se puede, ni con quitamanchas. Oreo, la única galleta con modo de empleo. Destápala. Chúpala. Mójala. ¡Cómetelo! ¡Cómetela! Oreo, la número 1 en el mundo. Hija, no me voy tranquila, con tu boda tan cerca y yo tan lejos. Pero tu padre quiere pasar el aniversario en Ibiza. Las flores mejor que sean sencillitas. Y con los... Mira, mamá, Esto es... móvil. Por si necesitamos pedirte consejo. ¿Y para mí qué? ¿Las facturas? ¿Pero qué facturas? Si es como el mío. Cuando se acaba el saldo, lo recargas. Si quieres, ¿eh? No pagues cuotas. Con Moviline Óptima tú decides lo que quieres gastar. Con la oferta más interesante del mercado. Moviline. Lo importante es poder hablar. Sí, mamá. Ya estoy en casa. Tú sabes que Cachao le da toda la fuerza y energía que necesita. Él sabe que por el delicioso sabor de Cachao haría cualquier cosa. De lo que eres capaz por tu Cachao. Cachao, irresistiblemente delicioso. En casa de los Pons beben su propio vino, pero el Espetec es de Casa Terradellas, el de casa. ¿Pero esto qué es? Que estaba sucio. Aunque pase lo peor, Don Limpio Baño te da lo mejor, porque añade a la fuerza de un limpiahogar la de una crema y la acción de la alegría. Toda la potencia limpiadora de un genio. Veamos la diferencia. Don Limpio Baño elimina las manchas de jabón y cal más fácil y rápidamente. Además, desinfecta en profundidad. Huele a limpio. Don Limpio Baño, el genio en limpieza y desinfección. Los pequeños expertos saben lo que quieren. El agua del río, el bosque, jugar con tus amigos, una rebanada de pan untada con el queso Kiri con su nata. ¿Hay algo mejor? Kiri, para los pequeños expertos en queso. Kiri, Kiri, Kiri. Para los problemas leves de la boca, confía en Oraldine. Oraldine cuida las bocas que más quieres. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Cada vez son menos los que no se cuidan. Y cada vez somos más los que vigilamos las calorías tomando Natren. Natren, hay que cuidarse. Copa de la UEFA en Televisión Española. En directo desde San Sebastián, Real Sociedad Spartak de Praga. Partido de vuelta de la primera ronda eliminatoria con 4-2 a favor de los donostiarras. Real Sociedad Spartak de Praga, el martes por la tarde en la 2. Bienvenidos de nuevo en este programa especial de Televisión Española para seguir y analizar los resultados de las elecciones alemanas. Ya conocemos la victoria de Schröder y de los socialdemócratas, a falta de los resultados oficiales que no llegarán hasta pasada la medianoche, por lo prolijo del recuento aquí en Alemania de esos 2 votos a los que tiene derecho cada elector. Lo que sí tenemos son precisiones de las empresas que han hecho los sondeos a pie de urna para las principales cadenas de televisión. La precisión que podemos ofrecer en este momento es que esa ventaja del SPD sobre la CDU-CSU, la coalición que lideraba Kohl, ha aumentado. José María Siles. Ha aumentado, efectivamente. Buenas noches de nuevo. La ARD, la primera cadena pública de la televisión alemana, hace pocos minutos, a las 10 menos cuarto, anunciaba los nuevos datos de sus sondeos a pie de urna a la salida de los colegios electorales
y anuncia una victoria socialdemócrata de Gerhard Schröder con 41,4% de los votos, 6 puntos y 7 décimas por debajo Helmut Kohl, la CDU de Helmut Kohl. Los verdes se mantienen el 6,5%, los liberales 6,3% y los excomunistas 5,2%. Eso quiere decir que habría una mayoría más o menos amplia rojiverde, alrededor de los 333 escaños. Los datos oficiales, los pocos que se conocen, son los de los mandatos, los escaños directos. El primer voto que tienen los electores, 28 para el SPD, 43 para la CDU, 2 para los verdes, 2 para los liberales y 1 para los excomunistas. Seguimos compartiendo este programa y este análisis con algunos invitados. Tenemos, por ejemplo, a Uli Kelba, que es candidato del SPD, del partido, por tanto, que ha ganado estas elecciones. Señor Kelba, buenas noches y primero nuestra enhorabuena. ¿Cuál ha sido el factor principal de la victoria de su partido? Quizá el pragmatismo de Schröder, el hecho de que ustedes hayan presentado un programa de centro, un programa que no plantea grandes giros políticos en la dirección del país. Bueno, en realidad hay propuestas para el cambio, desde luego, y el SPD ha conseguido convencer de lo que se trata es de conseguir nuevas reformas, que estamos a la zaga de nuestros vecinos europeos y, por tanto, la mayoría de los alemanes querían innovaciones. ¿Cuál va a ser la política europea del SPD, del gobierno del canciller Schröder? En Alemania ya es tradición de que la política exterior tiene que ser continua, que no se someta a cambios considerables, que seamos fiables, y en lo que se refiere a la unificación económica seguiremos con la política de Helmut Kohl, aunque insistiremos más en una unificación más democrática dentro de la Unión Europea para darle más fuerza al Parlamento Europeo. ¿La ampliación de la Unión Europea al este con un gobierno del SPD se va a acelerar? Bueno, en ese sentido, Alemania ya hoy por hoy es una de las contrapartes que quiere acelerar. Nosotros estamos interesados en que nuestros vecinos entren en la Unión Europea y esa actitud no va a cambiar con el SPD. Señor Kelba, por cierto, ahora hay que hablar de coaliciones. El SPD no puede gobernar en solitario, se apunta en este momento. Visto el reparto de fuerzas políticas, una coalición con los verdes. ¿Cómo se va a articular? ¿Qué cuota de poder van a tener los verdes en el próximo gobierno alemán? Bueno, esto es muy difícil todavía estimarlo para ver exactamente cuáles son las reparticiones de las mayorías. Se parece que la mayoría será rojiverde y necesitamos una mayoría estable. Desde luego no vamos a tener un canciller que dependa de los postcomunistas. Esto lo dijimos ya antes y lo vamos a acatar, y además será importante que se pueda imponer al máximo las posturas del SPD. Nosotros hemos ganado fuertemente y tendrán que aceptarlo los verdes. Uli Kelba, gracias por acompañarnos esta noche en este programa en directo de Televisión Española. Mucha suerte. Tenemos también con nosotros a Norbert Hauser, candidato de la CDU. Señor Hauser, buenas noches. Buenas noches. Hoy quizá hay que hablar de reflexiones de su propio partido, de cuáles han sido los errores del partido o de Kohl para llegar a este resultado de hoy, a este término, a este final de la era Kohl, al final del gobierno de la coalición CDU-CSU. Bueno, los ciudadanos evidentemente querían un cambio, es decir, que parece eso es lo que buscaron y eso es efectivamente lo que se logró. Es decir, después de 16 años de un gobierno apoyado por 2 o 3 partidos políticos, CDU, CSU y FDP, que ya está bien y que entonces de lo que se trata es de que se produzca un cambio. Y esto es normal en una democracia. Querían ver otra gente, otras caras en la política, y el electorado pues se parecía estar convencido de la necesidad de tener otro gobierno para superar los problemas que devienen de la unificación de Alemania, de la economía en general, del proceso de unificación europea, y supusieron que lo harían mejor otro gobierno que el gobierno de Kohl. Ha habido un factor generacional. Se dice, por ejemplo, que hay varios millones de alemanes, de jóvenes alemanes hoy con derecho a voto, que probablemente habrán votado este domingo, que no habían conocido otro gobierno que el gobierno de Helmut Kohl. Quizá en la juventud pesaba ese factor generacional, esas ganas de ver caras nuevas en la política alemana. Bueno, si las informaciones sobre los datos a ese respecto son correctos, pues entonces debo decir que efectivamente al transcurrir 16 años de un gobierno
y sin haber alternativa, sin poder tantear el terreno para ver quién lo podría hacer mejor o no, ese argumento quizás es de peso. Y ya lo dije antes, evidentemente el electorado querían el cambio y ese cambio se va a producir y espero que sea posible, como lo decía mi colega, que sea una mayoría clara que gobierne, porque la democracia vive de que existan mayorías claras y que también exista una oposición clara y que no dependamos de la creación de una gran coalición o de a lo mejor pensar también en la posibilidad del papel que puede jugar el PDS en el Parlamento. Los resultados de este domingo, yo no sé si en su partido puede haber quien piense que con otro candidato a la CDU, a la CSU le hubiera ido mejor en estas elecciones. Quizá con un Schäuble más popular hubieran podido tener una oportunidad más importante en estas elecciones. Bueno, en realidad todo esto puede ser factible, pero sería una equivocación hacer lo siguiente. Si se ha hecho una campaña, una electoral conjuntamente, entonces se gana o se pierde conjuntamente. Nosotros entramos en la campaña electoral con Helmut Kohl, hemos perdido todos conjuntamente y eso es todo. Es decir, que no vamos a empezar ahora a desmenuzar la situación para ver qué hubiera pasado si a lo mejor se hubiera hecho tal o cual cosa. Ya no cambia nada tampoco. Nosotros hemos decidido apoyar a Helmut Kohl en la campaña electoral y con él conjuntamente hemos perdido, eso es todo. 16 años no pasan en vano, la era de Kohl, Helmut Kohl tiene ya un lugar en los libros de historia, un lugar importante. En el momento hoy de la despedida, quizá habría muchos europeos que recuerdan la reciente historia de Alemania, como la Alemania de hoy no es la misma que la Alemania que tomó Kohl cuando llegó al poder en el 82. ¿Cuál ha sido el legado de Helmut Kohl? Bueno, el legado de Helmut Kohl es sin duda alguna la reunificación alemana. Se trata de un proceso de unir a Europa. El euro está relacionado directamente con la persona de Helmut Kohl y yo espero que el nuevo gobierno de este país logre continuar con el proceso de la unificación y que se superen también las diferencias entre los Estados Federados del Este y los Estados Federados del Occidente de nuestro país y que continúe también con el proceso de unificación europea, porque yo creo que Europa necesita esta unidad y dentro de los globales mercados de hoy en día es necesario. Candidato de la CDU, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bonn. Muchas gracias, hasta siempre. Vamos a repasar ese legado de la era Kohl, esos 16 años de grandes éxitos, también de sombras del gran canciller alemán. La historia de los últimos 16 años en Alemania, una historia por la que han pasado muchas cosas. La unificación, sin duda, una de las etapas más importantes y también una fuente de errores para el propio Kohl, que quizá hoy ha pagado en parte en estas elecciones que han supuesto su apartamiento de la política. Cuando el 1 de octubre de 1982 Helmut Kohl ganó una moción de confianza y desplazó al canciller Schmidt, Alemania, mejor la que entonces se llamaba República Federal, vivía bajo el temor a una guerra nuclear. Era la época de las marchas pacifistas y las protestas contra la política norteamericana de Reagan. Meses después, convocadas nuevas elecciones, la primera decisión del reelegido canciller Kohl fue la instalación de los misiles nucleares norteamericanos de alcance intermedio destinados a compensar el rearme de la URSS. Desde entonces el pragmatismo y su impronta campechana han marcado toda una era en la que Alemania ha ejercido como el motor de la nueva Europa. El gran logro de estos 3 lustros ha sido la unificación, que conllevó también el aceleramiento del proyecto de unidad europeo. La estrategia para anclar definitivamente a Alemania en la nueva Europa pasaba por impulsar el Tratado de Maastricht y convertir en realidad el sueño de la moneda única. Pero la unificación está también en el origen de la gran carga negativa de estos años, el desempleo. Según las últimas cifras, el 10% de la población activa está en paro. Es decir, más de 4 millones de trabajadores, la cota más alta desde los años 30. La cifra está desigualmente repartida entre el este excomunista y el oeste. La antigua RDA soporta el doble de parados. La consecuencia más directa ha sido el auge de los movimientos ultraderechistas y racistas. Por eso no es de extrañar que casi el 17% de la población añore la égida comunista. La barrera de separación entre pobres y ricos se ha acrecentado en estos últimos años, especialmente tras la Unión Alemana. Por si faltara algo, el sistema educativo y universitario están también en entredicho. Cometimos errores, pero nuestra brújula en las cuestiones clave de la nación
señaló siempre el rumbo adecuado. Estas palabras, pronunciadas recientemente por Helmut Kohl, pueden sintetizar lo que han sido estos 16 años de gobierno de la era Kohl. En la segunda edición del telediario contábamos cómo el presidente del gobierno español, José María Aznar, ha llamado esta noche a Helmut Kohl para agradecerle sobre todo su contribución a la construcción europea. También Aznar ha conversado personalmente con Schröder, el candidato socialdemócrata, el que será nuevo canciller alemán, para felicitarle por su éxito, y le ha enviado además una carta que vamos a leer. Dice así: respetado ministro presidente y candidato a canciller de la República Federal Alemana, quiero hacerle llegar mi felicitación por los resultados obtenidos en las elecciones al Parlamento Federal y con este motivo transmitirle mis mejores deseos en el desempeño de la importante misión que le ha sido encomendada. Confío que el excelente entendimiento que viene presidiendo las relaciones entre Alemania y España siga proporcionando el impulso necesario que exige el proceso de la construcción de Europa. Tengo la firme convicción de que juntos vamos a proseguir el camino iniciado para encontrar soluciones a los retos en el siglo XXI con los que se enfrentan tanto la sociedad europea como la propia Unión, y de modo muy especial aunaremos nuestros esfuerzos en la lucha de todos contra el paro. Espero tener pronto la oportunidad de conocernos personalmente con el fin de afianzar y profundizar las tradicionales buenas relaciones existentes entre nuestros dos países. Confío que nuestro común compromiso con Europa se beneficiará de las ideas que desde nuestros respectivos proyectos políticos podamos aportar. Aprovecho esta ocasión para hacerle llegar el testimonio de mi más alta consideración. Firmado José María Aznar, presidente del Gobierno de España. En este punto vamos a entrar en el repaso de lo que han sido hasta ahora las buenas relaciones, excelentes relaciones entre los gobiernos de la era Kohl y el gobierno español. Durante una visita del entonces presidente del gobierno español, Felipe González, a la República Federal de Alemania, se acordó la celebración de consultas regulares, una vez al año, entre los jefes de gobierno de ambos países. La primera cumbre en la que participó el actual presidente del gobierno, José María Aznar, concluyó con el anuncio de un plan para intensificar la cooperación, a la vez que el canciller Helmut Kohl elogiaba los esfuerzos del gobierno español por acercar a España la moneda única. España celebró en octubre de 1990 la unificación de Alemania y la forma pacífica y democrática en que se producía este cambio histórico. Los reyes de España iniciaron en 1997 la primera visita oficial a Alemania tras la reunificación. El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, elogia el papel en este acontecimiento del canciller Helmut Kohl, así como en otros de trascendencia para Europa. Si de alguna forma se puede bautizar al canciller Kohl, además de gran canciller de Alemania, es también poco como Mister Europa. Ha sido uno de los grandes arquitectos de la construcción europea, de la moneda única europea, de la unificación alemana y su inserción plena dentro de Europa. El canciller recibió de la Fundación Príncipe de Asturias el galardón a la cooperación internacional. Las relaciones económicas entre los dos países se han ido afianzando en los últimos 7 años. Los sectores automovilístico y químico, especialmente el farmacéutico, son los mayoritarios, pero otros muchos ya se han incorporado a la empresa española. El turismo, como una de las áreas de comercio y contacto entre ambos países, aumenta cada año. El ministro Abel Matutes señalaba que las relaciones entre España y Alemania son estables y van más allá de las relaciones entre partidos. Yo tengo la convicción de que gane quien gane las elecciones, la construcción europea seguirá adelante y esas excepcionales relaciones entre España y Alemania también seguirán adelante. Bien, en este punto para hablar precisamente de las relaciones entre España y Alemania está con nosotros, nos acompaña José Pedro Sebastián Derice, que es el embajador español para Alemania, el embajador español en Bonn. Embajador, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué puede variar con este cambio de gobierno, con este relevo en la Cancillería alemana, en las relaciones entre los dos países? Schröder y el Partido Socialdemócrata han venido reiterando a lo largo de toda la campaña electoral la continuidad en la política exterior de Alemania. Hace unos minutos hemos oído todos cómo en el discurso que ha pronunciado, en las palabras que ha pronunciado Schröder, ha vuelto a reiterar este aspecto. Por lo que se refiere a España, el candidato por parte del Partido Socialdemócrata y futuro canciller tuvo especial interés en enviar hace 2 semanas al coordinador de política exterior del Partido Socialdemócrata, Verheugen, a Madrid para tener reuniones con el gobierno español y transmitir ese mensaje de continuidad y la voluntad de seguir estrechando la colaboración tan magnífica actualmente existente entre Alemania y España para que los dos países sean motores
de todo el proceso de construcción europea. Le vamos a pedir su impresión desde este puesto de observación privilegiado que es la Embajada Española en Bonn, Alemania. La Alemania que va a dirigir Schröder va a ser una Alemania más metida para adentro, que se va a mirar más a sí misma, o va a seguir siendo la Alemania potencia europea, líder de la Unión Europea y que arrastra al resto de la Unión en esa marcha hacia la propia Unión. Tanto Schröder como Verheugen, el coordinador de política exterior, en sus reuniones hace 2 semanas en Madrid, insistió en que Alemania iba a seguir siendo un impulsor importante tanto de la Unión Europea como del papel que la Alianza Atlántica tiene que jugar en la comunidad internacional. Por lo tanto, yo no preveo que haya un volverse hacia adentro por parte del gobierno alemán, sino todo lo contrario. Habrá unos nuevos matices, unas nuevas orientaciones, pero todo el deseo de que Alemania siga jugando el papel decisivo que tiene en la construcción de Europa se seguirá reforzando por parte de Schröder. Embajador, muchas gracias por su presencia aquí en Televisión Española. Muchas gracias. Buenas noches. Y enhorabuena por la cobertura que ha dado Televisión Española. Muchas gracias, embajador. Precisamente de eso queremos hablarles. Estas cosas que se sabe son una apuesta que contrae riesgos. Televisión Española ha trasladado hasta aquí, hasta Bonn, hasta Alemania, durante los últimos días de campaña y en esta recta final, en este día de votaciones, a un importante equipo. Las televisiones a veces tienen que estar en los sitios por donde pasa la historia, en estos cambios, en estos giros. Hoy estamos contando aquí en directo desde Bonn, junto al Bundestag, esa cámara en la que se sentarán los 656 nuevos diputados alemanes y que dará vida a ese nuevo gobierno. Javier González Ferrari es el director de los servicios informativos de Televisión Española. Javier, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Decíamos que esas cosas son una apuesta que contrae riesgos. ¿Ha merecido la pena? Naturalmente que ha merecido la pena, porque Televisión Española está allí por donde pasa la historia, tú acabas de decirlo. Y pasa la historia por Bonn en esta noche. ¿Por qué? Porque son las últimas elecciones en las que el gobierno estará en esta ciudad. Berlín vuelve a tomar dentro de muy pocos meses por completo la capitalidad de la Alemania reunificada. Son unas elecciones que no solamente hay que verlas en clave interna alemana, sino en clave de Unión Europea, como decía el embajador de España hace unos momentos. Y Televisión Española, con su vocación de servicio público, no podía no estar presente para llevarles a todos ustedes lo que ocurría. Hemos visto lo que ocurría, se lo hemos contado, y gracias al magnífico equipo de profesionales de Televisión Española ha llegado hasta ustedes como ha llegado. Gracias, Javier. Es el final de la era Kohl, es también el final de Bonn como capital federal alemana. Recordaba Javier González Ferrari que esa capitalidad se trasladará a Berlín. Berlín estos días es hoy, como decía aquella canción sudamericana, una ciudad donde la construcción crece como si fuera mágica, un paisaje de grúas para construir la que algunos ya han bautizado como la futura capital espiritual de la Unión Europea. Ya no habrá más noches electorales en Bonn. Dentro de un año el centro de la política alemana se traslada a la capital, a Berlín. Desde allí el canciller elegido hoy recibirá el nuevo siglo. Por eso la vida corre deprisa en Berlín. A marchas forzadas se trabaja para terminar el que será el barrio gubernamental y también el enorme complejo de oficinas y de ocio de la Potsdamer Platz, la que fuera tierra de nadie entre el este y el oeste, que tuvo que contemplar durante 3 décadas el callado discurrir del muro de la vergüenza, quiere recuperar su esplendor de antaño, antes de que las negras sombras de la guerra y del nazismo cayesen sobre Alemania. Un pasado que los berlineses quieren olvidar y que ahora puede contemplarse en las enormes fotografías que cuelgan de algunos edificios que se inaugurarán a principios de mes. Son el reflejo de la historia de Berlín, de la historia de Alemania. Más de 1,5 billones de pesetas costará el traslado del gobierno de Bonn a Berlín. Pero nadie quiere pensar ahora en el coste. La que en su día fuera la ciudad dividida prefiere mirar el futuro con optimismo y con la transparencia de la cúpula del reformado Reichstag, que acogerá dentro de un año a los parlamentarios. Pero la capital, al igual que el resto de Alemania, tiene una asignatura pendiente. Las huellas del muro de Berlín se han borrado, pero en las mentes y el corazón de los alemanes de uno y otro lado continúa un muro invisible, una barrera que todavía les separa. Y aunque la capital lave su cara, no podrá decir que empieza una nueva vida hasta que ese muro también haya desaparecido.
Bien, seguimos aquí analizando los resultados de las elecciones alemanas. Nos acompaña de nuevo Ignacio Sotelo, profesor de la Universidad Libre de Berlín. Profesor Sotelo, de nuevo, buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si usted está de acuerdo, usted que vive en la Universidad de Berlín, vive la ciudad directamente, no sé si está de acuerdo en que esa ciudad se prepara para ser la nueva capital espiritual de la Unión Europea. Bueno, yo no creo que Europa pueda tener solo una capital espiritual. Europa es la diversidad cultural y efectivamente yo creo que es muy exagerado. Se habla a veces de Europa como Berlín, la futura capital política o la futura capital económica, y tampoco lo creo. Europa la vamos a hacer con la diversidad cultural y la vamos a hacer con la integración de todos los países europeos, pero no centrándonos en un Berlín que fuese un centro espiritual. Yo creo que la vida cultural berlinesa es muy importante, pero también es la londinense, o la es la parisina, o la es la madrileña, y por lo tanto no le viene bien a Berlín el que se pongan unas ambiciones que no son las berlinesas, y que efectivamente donde vamos a poder competir mejor los europeos es en la diversidad cultural. Y por lo tanto yo creo que Berlín será una capital importante, lo es hoy culturalmente, lo es en algunos campos, es la vanguardia, en la música por ejemplo, pero en otros campos, en la pintura, pues no lo es. Y en la literatura discutiríamos mucho porque está muy vinculado a las lenguas, y cada lengua tiene su literatura y cada lengua tiene su asentamiento geográfico. Por lo tanto, no estaba feliz con esa expresión de Berlín, capital espiritual de Europa. Sin embargo, si la capital se traslada de Bonn a Berlín, quiere decir eso que el punto de gravedad de la potencia alemana, y por tanto el punto de gravedad de Europa, ¿se va a ir un poquito más hacia el este? Se va un poco más hacia el este, pero esto fue la causa, la caída de la división de Europa, y que por fin la llamada Europa del Este, que no es una unidad ni mucho menos, porque tiene países muy distintos, al no estar bajo la soberanía soviética, bajo el protectorado soviético, pues efectivamente Polonia es un país occidental, es un país católico, y Berlín lo que sí está, y eso sí que es verdad, es en el centro geográfico de Europa. Está a 2.500 kilómetros de Moscú y a 2.500 kilómetros de Madrid, a 2.500 kilómetros de Estocolmo, a 2.000 kilómetros de Londres, a 1.500 kilómetros de París. Es decir, que en esto sí que si ponemos la Europa entera, incluyendo Rusia, entonces Berlín está en el centro, pero en el centro geográfico. Y el segundo elemento es que Berlín vincula a una Europa oriental y occidental. Es decir, Bonn estaba en el centro de la Europa occidental, pero Europa se traslada hacia el este, y para nosotros los españoles pues no es buena noticia, porque somos muy occidente y estábamos muy bien colocaditos, y la caída del muro y la caída de los países del este nos ha llevado de estar en una situación privilegiada en Europa a estar en donde estamos en Europa, en la periferia. Profesor Bernegger, después de todo lo que hemos visto hoy, de todo lo que hemos oído, podríamos hablar de que Alemania se prepara en esta hora para un cambio de gobierno tranquilo. Creo que se puede decir eso, sí. Naturalmente hay vencedores y hay vencidos, pero es un cambio de gobierno tranquilo. En esta noche muchos celebrarán, pero bien, será una fiesta alegre, amena. No creo que sea un cambio de gobierno con muchos sustos, con muchos sobresaltos. Y como han insistido todas las personas que han intervenido esta noche, yo creo que los elementos de la continuidad van a prevalecer también en el nuevo gobierno socialdemócrata, si bien, como ya dije antes, tenemos la incógnita de que será un gobierno de coalición, y los dos miembros de la coalición naturalmente tratarán de conseguir que sus puntos importantes del programa tengan cierta salida en la política práctica. Aquí, desde luego, no sabemos todavía muy bien cómo se desarrollará la política alemana. Me refiero a la política interna, más que nada. La política externa, la política hacia Europa, estoy convencido de que prevalecerá la continuidad. Aquí seguirá la construcción de Europa. Es una pauta que viene marcada en Alemania desde hace varias décadas, y también este gobierno no cambiará nada. En el interior probablemente sí habrá algunos cambios, si bien estoy convencido de que no son cambios radicales. Quizá también, en beneficio de esa continuidad, los propios verdes, si entran en coalición finalmente con el SPD, tendrán que hacer un esfuerzo. Indudablemente, tienen que hacer un esfuerzo, y muy grande. Como ya dije antes, el SPD es un partido con una base que está más a la izquierda que su jefe, que el candidato a canciller.
Lo mismo se puede decir de los verdes. La base de los verdes está más, es una base algo más radicalizada, con unas posturas más acentuadas, más ecologistas que lo que los líderes del partido están vendiendo o han vendido últimamente, y saben que pueden conseguir en un gobierno de coalición. Es imposible que el programa de los verdes se pueda realizar completamente en una coalición con los socialdemócratas. Por lo tanto, aquí habrá también un acercamiento hacia el centro. Por tanto, en los próximos días seguiremos teniendo noticias. Profesor Bernecker, profesor Sotelo, José María Siles, corresponsal de Televisión Española aquí en Alemania, gracias por acompañarnos esta noche. Hemos estado aquí en Bonn, porque por aquí, por la capital federal alemana, pasaba la historia. De esa historia política ha salido hoy Helmut Kohl, que deja la jefatura de la CDU y pierde la Cancillería. Y entra enseguida Gerhard Schröder, el nuevo canciller alemán, un canciller socialdemócrata. Desde aquí, desde Bonn, buenas noches a todos.